pues mejor busco por otro lado. Por esa razón hay en este mundo mucha deserción de las familias, de niños y jóvenes, porque no hay misericordia en su vida que les demuestre qué es eso. Pero no todo está perdido, porque miren, si en la iglesia hay evangelistas, ahí está nuestro Señor dando una solución a lo que pasa. Aquí está la palabra, hablarles de mi palabra. Si no te creen en la parte del Génesis que Dios creó el mundo, ok, háblales de los evangelios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Pero ¿qué pasa si aún así dice, no es cierto, no creo? Ah, ¿no? ¿Quieres espantarlo? Háblale de Apocalipsis. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Tú quieres eso? Pues no, ¿verdad? Pero, regresando un paso adelante, ¿cómo puedo actuar ante eso si no conozco bien la Biblia? Porque miren, en una campaña puede haber dudas, puede haber quienes no quieran aceptar la palabra porque la desconocen o porque alguien cambió la palabra o dio un mal testimonio de la palabra en su vida. Pues no va a funcionar esa campaña. Por eso es necesario que todos, como iglesia, como pueblo, estemos en el mismo sentir, en el mismo conocimiento y con la misma fe o misma creencia que viene de la palabra, para poder así ser un medio para acercarse a Dios. Lo mismo, por ejemplo, a la entrada de la iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien entra por la puerta y, por así decirlo, entra como si nada y nadie lo recibe? ¿Qué es lo que pueden decir? No, pues les da lo mismo que venga o no, entonces mejor me regreso por donde vine. O llego, sí me recibieron, pero nada más siéntese aquí. Y luego llegué, estuve en la predicación, terminó y me salí. Todo es parte de la atención que le damos, pero debe de venir de cualquiera de nosotros. Porque a cada uno de nosotros se nos ha hablado de la palabra y es responsabilidad de cada uno de nosotros de dar testimonio y de también ser responsables por la salvación de esa alma, porque todos somos parte de este pueblo. No es que seamos simplemente miembros del club de Fuente de Agua Viva, no, somos miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, y además somos también parte del propósito de Dios y debemos de buscar hacer discípulos a cualquier pueblo, nación, lengua, cualquier ser humano. ¿Para qué? Para tomar esa responsabilidad de nosotros. ¿Y de dónde viene? Regreso nuevamente a la palabra. Pero no podemos llegar a ese punto o empezar a crecer si no queremos saber de la palabra, o si dejamos la Biblia bien guardadita los días que no lo ocupo y me acuerdo de ella cuando voy a ir a la iglesia. Bueno, excepto que la traiga aquí. Ahí no la va a ver con las hojas desgastadas, pero no quiere decir que no se ocupe. Pero si nuestro único medio de consulta es la Biblia, pues se va a ver luego cuando se usa y cuando no se usa.
Y cuánta gente no sabemos que quisiera tener, aunque sea el Nuevo Testamento, para saber de qué me habla. Hay muchas veces que en las visitas, por ejemplo, a los centros de rehabilitación, hay quienes piden, ¿no tienen una Biblia? ¿No tienen que me regale una Biblia? Aunque sea viejita, aunque esté desgastada. ¿Pero por qué? Porque buscan de la palabra. Están con la necesidad de conocer de lo que le hablan. Porque créanme que es el Señor el quien toca los corazones al escuchar la palabra. No es de nosotros. No es que está al frente hablando de la palabra de Dios. Es Dios. Porque si no fuera por Él, no tendríamos la capacidad de retención de tener tantas cosas en la mente para darlas cuando el Señor así lo ocupa. Aleluya. Pero no olvidemos de dónde sale. Sí, fíjense, hay gente que sin leer y escribir puede atesorar muchos versículos y muchas enseñanzas sin tener esa habilidad, pero aún así Dios le da la capacidad para retener. ¿Cuánto más nosotros que no tenemos esa discapacidad o esa carencia para poder buscar de la palabra? Y sobre todo, si yo me atoro en algo, no entiendo algo, pues puedo preguntar. Ahora, ¿por qué yo no les recomiendo? Busquen en internet a ver qué encuentran. Porque ahí puede encontrar muchas veces palabra que parece ser buena, pero que no lo es. Que incluyen términos o situaciones que no son parte de la palabra de Dios, o bien que son versículos sacados de su contexto para confundir a quien esté buscando. Entonces, primero, si no tiene ayuda o guía y busca a través de ese medio, cheque de qué versículos le está hablando y busquemos qué es lo que dice antes y después del versículo para saber si es correcto. Aleluya. Aleluya. Y aquí está esta situación, no me lo tomen a mano, no se sientan agredidos, pero ¿cuántos no conocen del rosario que se da en la Iglesia Católica, que se habla de la oración a la Virgen María? Dicen, es que está en la Biblia. No es cierto. No existe esa oración. Existe el Padre Nuestro que fue dado por nuestro Señor para ponernos en comunicación con Él. Porque si Él hubiese querido que nos comunicáramos con María, pues hubiera puesto un libro, un versículo, una serie de versículos y nos hubiera dado una instrucción. Apréndanselo. Si quieren hablar conmigo, pero estoy ocupado, pues háblenle a mi madre. No hizo eso, ¿verdad? No nos dejemos confundir por eso. Y fíjense, en una ocasión, en una reunión, una persona que sabe que estoy cristiano me preguntó precisamente acerca de ese tema. A ver, usted me va a aclarar por qué la gente dice que no deben de orar o de rezar a la Virgen si es la madre de Dios. ¿Cómo yo como hijo no voy a llamar a mi madre? ¿Cómo no voy a permitir que mi madre es algo que pueden alabar, exaltar o referir? Pues porque es madre. A ver, dime el por qué. Bueno, sí es cierto. Humanamente, como madre, se le reconoce que dio nacimiento a Jesús como hijo de carne. Pero
le fue dada por gracia de Dios. ¿Quién engendró ese ser? ¿Pues su esposo? No, porque la Biblia nos aclara perfectamente